con la raíz y la ordenada al origen de una función. La función siempre, para obtener una raíz, debe dar como valor de y 0. F de x acá representa a y, la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando x toma cierto valor, el resultado de y va a dar 0. ¿Cuál es la raíz de una función si yo observo el gráfico? Si observo el gráfico, veo que la curva corta al eje x en dos puntos, en el punto menos 2 y en el punto 6, para el eje x. ¿Qué quiere decir? Que el punto menos 2 y 6 es raíz de esta función. Si hablamos de coordenadas, el punto va a ser menos 2 para x y 0 para y. El punto se va a posicionar sobre el eje x. Y si busco el punto 6, que es la segunda raíz, x va a valer 6 y y va a valer 0. Si vamos al GeoGebra, vamos a ubicar esos puntos, que son las raíces de la función. Dijimos que era menos 2, o sea que x vale menos 2, y que y vale 0. El punto se va a ubicar sobre el eje x, es este de acá, el punto A. Y la otra es 6, entonces va a ser 6,0. X vale 6 y vale 0. Si observamos el eje x, vemos que el punto B, que sería 6, 0, se posiciona sobre el eje x. Esas son las raíces de la función. Ahora, la ordenada al origen es donde la curva corta al eje y. Cuando x vale 0, y va a tomar un valor y va a cortar al eje y. En este caso va a ser el punto 3. Siempre la función tiene una única ordenada al origen, es decir, la gráfica va a cortar al eje y en un solo punto. Ahora va a ser al revés. X va a valer 0 y va a ser el que toma un valor, en este caso 3. Entonces ahí vemos que la gráfica va a cortar al eje y en el punto 0, 3, y el punto va a estar posicionado sobre el eje y. Bien, tenemos ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. ¿Qué quiere decir? Cuando la función crece y cuando la función decrece. Si nosotros vemos la curva, ¿cómo podemos decir es? Cuando la función sube, cuando la función baja, cuando la función sube. En este tramo, desde menos 4 a 1, ¿qué hace la función? Sube. Entonces decimos que crece. ¿Desde dónde crece? Desde menos 4 hasta 1. Desde 1 hasta 4,5, la función comienza a caer, es decir, a bajar. Cae hasta 4,5. Después, desde 4,5 hasta 7, la función comienza a subir, es decir, comienza a crecer. Siempre los valores que vamos a poner en el intervalo de crecimiento y decrecimiento son los que vemos sobre el eje x. Son estos tramos que la función toma para crecer, para decrecer y para volver a crecer. Lo vemos acá al costado. Los intervalos de crecimiento son desde menos 4 hasta 1 y desde 4,5 hasta 7. Estos que están marcados con color rojo. Con color celeste está marcado cuando la función decrece. Decrece desde 1 hasta 4,5. Bien, vamos a analizar esta función. Nos pide raíces de la función. Las raíces van a ser donde la función corta al eje x. El punto menos 3, menos 2 y 1.
En esos puntos la función corta al eje X. Ordenada al origen, donde la función corta al eje Y. Lo corta en menos 6. Intervalos de crecimiento. Cuando la función sube, siempre se lee de izquierda a derecha. La función sube desde menos 3,8, podríamos decir acá, desde menos 3,8 a 2,5. La función ahí crece. Luego baja y vuelve a crecer desde 0,5 hasta 1 o 1,5, podemos llamar, un poquito más de 1. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento de la función? Los puntos donde la función sube desde 3,5 o 3,8 hasta 2,5. Después vuelve a crecer, es decir, vuelve a subir acá, en 0,5 hasta 1,5 o 1,4 más o menos. Intervalo de decrecimiento es cuando la función baja. Acá viene subiendo, llega hasta menos 2,5 y comienza a bajar. ¿Hasta dónde comienza a bajar? Hasta 0,2, 0,5, depende de cuál valor que tomen acá. Siempre son los valores de X, ¿sí? De X. Solo en el eje Y vemos la ordenada al origen y la imagen, cuando hablamos de dominio e imagen de la función. Recuerden que el dominio son todos los valores que la función toma de X, en este caso son desde menos 3,8 hasta 1,3 más o menos. Ese sería el dominio. Y la imagen sería desde menos 6 hasta 2. Bien, y por último tienen la actividad de integración. En la actividad de integración nos pide indicar las coordenadas de este polígono. Tenemos un polígono irregular, es decir, que tiene lados diferentes. Nos pide que marquemos las coordenadas. Recuerden que la coordenada está formada por un valor para X y un valor para Y. Les doy el ejemplo del punto B. La coordenada del punto B está formada por 1 para X y 4 para Y. Es la unión de esos dos puntos, de la coordenada X y la coordenada Y. El ejercicio 2 dice: en este gráfico se muestra la cantidad de agua consumida en una piscina durante el día. Tenemos la variable independiente, que son el tiempo en horas que uno está en la piscina. Y la coordenada Y va a ser la variable dependiente. Entonces, representa la cantidad de litros de agua. ¿Qué quiere decir? Que en determinado tiempo uno toma cierta cantidad de agua. Entonces, ¿de quién dependen los litros? De la cantidad de tiempo que transcurre en la oficina. Tenemos una serie de preguntas para analizar ese gráfico. Bueno, nos dice indicar la variable independiente y dependiente. ¿Cuáles son las raíces de esta función? Es decir, ¿cuándo la gráfica corta al eje X? Marca el momento de mayor consumo. ¿A qué hora se produce? ¿A cuánto asciende? ¿A qué hora se produce? Bueno, busco la hora del punto más alto. ¿Cuántos litros? Indico. Escribe los intervalos de crecimiento. Me fijo en X, crece, hasta donde crece, hasta donde crece. Los intervalos de decrecimiento, cuando la función nos marca una bajada de línea, baja, dominio, imagen, y si es una función. Bien, este era el punto 3 al que quería llegar, que es donde ya comenzamos a trabajar con GeoGebra. Nos dice, utiliza GeoGebra para graficar y para describir la siguiente función.
¿Cómo vamos a hacer para resolver esto? Simplemente vamos a GeoGebra. Voy a borrar todo lo que tengo acá. Y vamos a escribir así como está esa función que nos da ahí. Nos dice que es y igual a 2, y igual a 2 por, y entre paréntesis tenemos x más 1 tenemos x más 1 y después tenemos x menos 3 y luego x menos 1, si no recuerdo mal, menos 2, x menos 2. Damos enter y automáticamente se nos grafica la función, muy parecida a las que venían trabajando. Una vez que lo graficamos podemos correr esa tabla para solamente ver el gráfico. Y a partir de ahí comenzamos a analizarlo. Nos pregunta cuáles son las raíces. Si yo hago zoom en la pantalla, agrando, puedo ver bien de cerca dónde se cortan al eje X. Lo mismo para el eje Y. Nos pregunta cuál es la ordenada. Nos pregunta los intervalos de crecimiento. La función crece, hasta dónde, decrece, hasta dónde crece. Nos pregunta el dominio de la función, y si yo la achico y sigo viendo los valores que toma sobre el eje Y, sobre el eje X, puedo ver que la función no tiene fin. Es decir, que toma todos los valores de X para el dominio y toma todos los valores de Y para la imagen. ¿Qué más nos pide? El valor mínimo y el valor máximo. Cuando la función toma el punto más alto, en qué coordenada, y cuando toma el valor mínimo, en qué coordenada. Si yo me acerco lo voy a poder ver. Puedo usar la herramienta de seleccionar el punto de una función y GeoGebra me da el punto exacto. Me da el punto exacto del valor mínimo, me da el punto exacto de las raíces, me da el punto exacto de la ordenada al origen. Todas esas herramientas nos permiten trabajar el GeoGebra. Y simplemente se trata de eso. Prueba y error, trabajen, revisen, prueben. Cualquier duda puntual, no me sale la actividad del ejercicio 2, puedo volver a explicar, busco otro ejemplo y lo volvemos a analizar.